Yadira Beltrán, estás en tu casa, creo yo, que es la Universidad Autónoma de Nuevo León, la One Leer 2024, porque haces muchísimas cosas ahí, ¿no? Cuéntanos un poco. Perdón, me agarró la tos. Sí, Muchas gracias. Nada más aceito. sí. Me invitaron esta vez a la UALER, lo cual agradezco mucho y me da mucho gusto saludarte, Sí. querida Mónica. Sí, pero tú también manejas la residencia que hay ahí y manejas los cursos, o sea, hay muchas cosas ahí, ¿no? No, La- allá en la Ciudad de México, en la Casa Estudio 100 Años de Soledad, ajá. de la Fundación para las Letras Mexicanas, es donde dirijo Ah, el programa de residencias literarias y el programa de difusión literaria que diseña Juan Villoro. Y ah, acá, y acá en la OLER estoy para algunas actividades y porque se acaba de publicar aquí en el catálogo de la editorial universitaria un libro mío, ¿no? sí, 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 Esa, exactamente. Ese es del que vamos a hablar ahora, que acabas de presentarlo. Ahora mismo viene de sí, la presentación. Es un así libro es. que yo no he leído todavía, pero cuéntame, se llama No Sí, nos vamos a morir mañana. Hay ahí una taza de café así es. con un vapor Un y, vapor en forma de calavera, y de se me calaca. ocurre que es algo autobiográfico, no sé por qué se me ocurre. Pues mira, es una colección de relatos entrelazados y que sí se apoyan en una serie de episodios autobiográficos, empezando desde el primer cuento, que se llama El segundo lugar, que tiene como protagonista un niño de sexto de primaria Ujú. que está pues entrando a la pubertad, a quien le ocurre una cosa muy traumática que lo deja prácticamente hasta su edad adulta muy trastornado. Los cuentos van avanzando en edades con diferentes personajes hasta llegar al cuento final, que es sobre la muerte violenta del protagonista cuando trata de él mismo cometer un asesinato. Entonces sí tiene una relación progresiva y los escenarios son de lugares de Sinaloa, sobre todo de Culiacán, en los primeros capítulos, en los primeros cuentos, y de la Ciudad de México, vista de una manera apocalíptica en varios de los cuentos centrales. Entonces es algo que sí tiene que ver con una percepción de ciertos episodios autobiográficos en clave a veces de terror o de la exploración de la influencia que tiene el mundo onírico en la vida real, en la vida de todos los días de los personajes. Más que una colección de cuentos fantásticos, el libro maneja una suerte de percepción de lo extraño o de lo terrorífico o de lo anómalo que trastoca la... Oh, Y algo también que se explora aquí es el mundo de los sentimientos que afloran a partir de las rupturas amorosas, que ujú. también es un tema generacional muy importante por la percepción de que el amor tiene fecha de caducidad y de que al mismo tiempo de que lo disfrutamos también nos deja heridos y muy trastocados en, en esas fases de transición de un amor que parecía ser muy pleno a la soledad, el abandono, la vulnerabilidad emocional que viene. Y sí son algunas pues, pautas que yo identifico que tienen que ver con un momento también de la sensibilidad de las últimas décadas en nuestras sociedades, de cómo la eh, estabilidad mental se ve trastocada por las dificultades emocionales por las cuales pasamos, ¿no?
Sí, bueno, hay muchas cosas para hablar. Recién vengo de hacer una nota sobre el desamor y bueno, una de las cosas que yo le decía es por qué cuando nos enamoramos no hay un sobre que nos diga, mira que va a haber desamor en cualquier momento de la vida, ¿no? Ahora, como soy editora también pienso, pero no parece una novela esto, tú mismo dijiste estos capítulos. Sí, yo cuando escribo cuentos funciono como novelista y cuando escribo novelas funciono como cuentista, Bueno, eh, lo cual es como tener una identidad fluida en términos genéricos literarios, porque a mí lo que me ocurre es que yo admiro mucho a los grandes cuentistas que han hecho piezas perfectas. Ese Edgar Allan Poe, ese Anton Chekhov, ese Juan Rulfo, que entregaron engranajes exactos a los cuales no hay que quitarles ni ponerles nada. A mí me causa arrobo leer ese tipo de cuentos, me da muchísima ambición escribir algo, pero lo que me ocurre es que cuando estoy escribiendo una historia que yo creo que es corta, siempre estoy pensando en otros desarrollos que puede tener. Uno de los comentarios que me hacía Elizabeth Moreno en la presentación hace rato a las 12 aquí en Juan Leer fue de que estos cuentos parecen novelas que se comprimieron, que tienen una serie como de invitación a seguir pensando qué le pasa a los personajes. Eso es creo lo que a mí me pasa a la hora de escribir las historias que serían cuentos nominalmente, porque quizá la perfección nos petrifica o la ambición de perfección nos asusta como un imposible. Y lo que me ocurrió a la hora de escribir estos relatos es que fui identificando cómo había puntos de contacto. esas relaciones, digamos. Exactamente, que una de las cosas que me señalaban con mucho acierto hace rato es que a varios personajes se lastiman una pierna. Entonces ocurre que algunos se cura y algunos no. Eh, y eso sí es algo autobiográfico porque yo tuve un esguince de tercer grado del tobillo derecho hace como 15 años y fue una cosa muy desagradable como suelen ser esos episodios. Pero hay una serie de hilos que se entrecruzan que no son explícitos, no son señales luminosas que te obligan como lector a estar metiéndote por ahí, pero que yo me di cuenta que a mí me daban muchísima tranquilidad porque me permitían sentir que los cuentos no eran cercos aislados, sino que tenían, o por lo menos satisfacían, esa curiosidad mía de qué más le pasa a estos personajes, hacia dónde van después de lo que les ocurre. Por eso yo siento que es una novela escondida Ujú. en estos cuentos y al mismo tiempo no es una novela tradicional, no es una novela en términos muy exigentes, porque una de las cosas que también a mí me causaba, ahora ir escribiendo este libro, mucha curiosidad era a pensar en que los seres humanos podemos estar viviendo existencias paralelas, como se ha puesto muy de moda con el tema del multiverso en las películas del Hombre Araña. Entonces yo pensaba que estaba descubriendo el hilo negro cuando estaba escribiendo estos cuentos, ¿no? Y luego vi las películas del Hombre Araña gracias a mi hijo adolescente y descubrí que no estaba inventando yo el hilo negro. Pero lo que ocurre es que cuando yo tengo sueños muy intensos, me pregunto si no es que hay una parte de mi ser que está viviendo en un mundo paralelo, experiencias que yo no me imagino posibles en esta vida actual, ¿no? Y traté como de esconder ahí esos vínculos, ¿no? Aunque son personajes distintos, así como hay un niño de 12 años, hay una chica de veintitantos que le acaban de romper el corazón en una relación amorosa, o hay un oficinista ya de cuarenta y tantos, en fin, hay personajes de diferentes edades y que viven también en diferentes escenarios. Pero es porque a mí me llama mucho la atención los límites de los géneros que los estudiosos han puesto para entender la literatura, porque yo tengo un lado de crítico, o de ensayista, o de
alguien a que le gusta pensar sobre literatura, pero también cuando escribo ficción, esos límites son invitaciones al desorden, son búsquedas de romper lo que como lector uno esperaría encontrar si te dicen libro de cuentos o libro de relatos. Porque otra cosa que me ocurre también es que yo quería un libro de cuentos donde el lector nunca se sienta totalmente cómodo. A veces cuando leemos un libro de cuentos, después de leer 3 cuentos, ya creemos que ya entendimos el mundo de ese autor, sabemos ya ciertas cosas que nos permiten creer que los siguientes cuentos van a compartir algunas características. Y yo quería un libro de cuentos donde en cada nuevo texto pareciera que se está presentando una realidad distinta que te causa incertidumbre porque pareciera que cambian las reglas, ¿no? Por eso no son cuentos fantásticos, pero sí tienen algunos elementos oníricos o de terror que me importaba que estuvieran para que hicieran que el lector se preguntara si realmente conocía las reglas Ajá. de lo que ocurre en ese mundo, ¿no? Pero ¿Puede en muchos pasar de esos, también que sea un exordio también para ti? ¿cómo, perdón? ¿Puede pasar que sea un exordio también para ti? Sí, tiene que ver con que uno, yo creo también, eso es una forma de llevarme a mí a escribir aquello que no sé que quería escribir, ¿no? Marguerite Duras tiene una frase bellísima que dice, escribir es descubrir lo que quiero escribir, ¿no? O sea, si cuando uno empieza a escribir, tiene ciertas nociones, intuiciones, pero realmente no sabe hasta dónde va a llegar, ¿no? O no tiene perfectamente calculado cada paso. Y eso funciona como un exordio para entonces explorar aquello que hasta que no lo vas desarrollando en el cuento no aparece, no se manifiesta. Sí, por eso la anécdota es irrelevante en los cuentos, creo yo. Así es, exactamente. No es una sucesión de anécdotas, es una forma de invitar al lector a experimentar imaginariamente sucesos de carácter extraordinario o traumático o de sufrimiento o emocional sin vivirlos realmente, sin vivirlos en carne propia, ¿no? Sino a través de esa experiencia de ver cómo estos personajes se conducen al desastre interior, a veces es a la locura o es a la resignación. Y eh, hay mucha libertad en el campo de la ficción breve. Es una, como los cuentos o en general la ficción breve, las novelas cortas o los relatos, no existen para el mercado, a menos que seas Julio Cortázar, ¿no? Entonces tienes muchísima más libertad que ocurre luego cuando tienes que, cuando estás escribiendo una novela y tienes que seguir un plan determinado, porque uno cree que esa es la forma en la cual los lectores de novelas van a aceptar tu texto, ¿no? El hecho de que haya primero de una gran duda, uno cuando escribe un libro de cuentos ni siquiera sabe si lo va a poder publicar. Publicar libros de cuentos es casi una misión imposible. Las editoriales te ven llegar con un libro de cuentos e inmediatamente sacan una metralleta. Sí, Es casi un insulto para los editores que uno les ofrezca un libro de cuentos, porque tienen la idea de que no va a vender, de que no hay lectores, de que después de los grandes cuentistas del pasado, pues ya ahora qué puedes hacer, ¿no? ¿Qué puedes aportar? Y eso da mucha libertad. Yo me tardé con este libro varios años, también porque además de... se fue la voz. Ahora Ahí. sí me escuchas. Ahora sí. Entonces, no sé si se volvió a perder. Ahí, Hola, hola, ahí ¿sí me está. escuchas? Sí, ahí te escucho. Sí, sí, Estamos con el perfecto. tema de los libros de cuentos que tienen una metralleta los editores. Este, Sí, y sí, sí, por eso tienes mucha libertad claro. como escritor. Escribes por el gusto de fabular, tienes una gran
posibilidad de mezclar cosas, de jugar con las expectativas de quien lee, de una manera que resulta muy fértil y que por eso puede ser muy propositivo. Esa es la ventaja que tiene la ficción breve hoy en día. Ahora, tú también eres docente y bueno, dijiste los grandes escritores del pasado y nombraste a Julio Cortázar, que a mí me parece que Julio ha dejado un gran legado en el tema de lo que es el cuento y lo que es el cuento fantástico que hoy está tan de moda, digamos, ¿no? Y al mismo tiempo hay muchísima gente que te trae cuentos y que tú dices, ¿cómo le digo que esto no es un cuento y no es nada, digamos? ¿No te pasa esa cosa? Sí, la ventaja de que se escriba mucho es que en algún momento va a salir un libro muy bueno. Y Eso la sí, desventaja de que se escribe mucho es que la gran mayoría de lo que se escribe va a tener una baja calidad, porque la velocidad, la urgencia de publicar, de no, encontrar reflectores, lleva a muchos autores a no exigirse, a no trabajar en profundidad, a no buscar el rigor en la expresión literaria. Y el cuento, engañosamente, es el inicio del camino del autor de ficciones, porque como ven que es corto, dicen, claro, si yo empiezo escribiendo cuentos, así voy a adquirir entrenamiento claro. para hacer una novela, que sí es aparentemente un género mayor. Gran error. Escribir un cuento excelente es milagroso, es mucho más difícil que escribir una novela decente, aceptable o incluso buena, por las exigencias de un espacio reducido donde cualquier resbalón se magnifica. Ahora sí hay también un intento luego de emular a los grandes maestros del pasado, ¿no? Si alguien descubre los cuentos maravillosos de Julio Cortázar, quiere escribir a la manera de Julio Cortázar, y eso es lo que no debes hacer, porque no, en ese caso te conviertes solo en un satélite que gira en torno al planeta Cortázar, y no estás aportando nada nuevo. Como ejercicio de admiración, pues es un buen reto, pero nada más, ¿no? Entonces ese tipo de autores son gigantes que pueden tener ese efecto pernicioso, pero como efecto positivo implica no repetir los resultados de ellos, sino lanzarse a la travesía que ellos siguieron y que los llevó a esos resultados. Y esa travesía es muy distinta para cada quien, aunque sí es un camino de mucha autoexigencia. Y lo importante es no aspirar a una recompensa, que la recompensa esté en escribir. Si quien escribe ambiciona la celebridad, el dinero o el poder, se ha equivocado de elección, porque quien escribe habrá de encontrar su recompensa en la propia escritura o no la va a encontrar nunca. Y si hay celebridad o si hay poder o si hay dinero, pues será una consecuencia muy grata para quienes les toca, pero que no garantiza nada porque también pueden ser famas efímeras, pueden ser malos entendidos, que luego la fama está llena de malos entendidos, ¿no? Bueno, vamos a leer tu libro, como vamos a también leer el de Mariana Enríquez. Aparentemente todo ahora es fantástico, así que bueno, me tendré que poner en ese mood. Y bueno, preguntarte la última, ¿qué es lo que vas a seguir haciendo, Ana? Bueno, Pues tenemos una conversación al rato, a mm, las 6, sobre el estado actual de la narrativa en México. Y mañana a las 12 se presenta la antología Ensayo 3, que publicó la UNAM en la Dirección de Publicaciones y Fomento Editorial, y que es una antología que yo compilé, 26 autores de ensayo contemporáneos de América Latina. Están incluidos autores como Irene Vallejo, como Elena Poniatowska, como Gabriel Bernal Granados, Jorge Aguilar Mora, Luisa Josefina Hernández, etcétera. Esas son las actividades a las cuales he sido invitado y pues con muchísimo gusto he estado aquí. bueno, ¿y cómo está la narrativa en México? Esa era la última. Es una pregunta que admite varias respuestas. Una es
que hay una gran dispersión, se publica mucho, Mm. eh, se lee poco, Se lee poquito. eh, se Se lee poco a los contemporáneos, además. Exactamente, porque hay muchísimas voces de muy distintas generaciones, porque los libros también están circulando mal. Las ediciones independientes, universitarias, no tienen el mismo músculo de distribución que las editoriales comerciales, que básicamente publican novela y básicamente publican autores que vendan, ¿no? Entonces, por eso Además, se lee, faltan periodistas, falta gente que lea el ¿sí? libro, que dé un contexto, y eso es. Exactamente. Necesitamos más gente como tú, Mónica, porque tú has hecho un trabajo de difusión y de acercarte al fenómeno cultural y literario de una manera tan profesional, tan dedicada, que si hubiera más voces como tú, en efecto habría un mayor conocimiento. Esto lo digo con total convicción, habiendo seguido tu trabajo, y creo que también en las ferias debería haber voces como la tuya. Bueno, pero yo te preguntaba cómo estaba la narrativa y a mí me parece que hay como un boom que tiene que ver con las mujeres, pero que en realidad, cuando vamos a leer esas obras, hay algunas que están bien y otras que no están nada bien, digamos, ¿no? Y Y ocurre, con los hombres igual, ¿eh? Y con los hombres igual, no hago esta diferencia. También ocurre que se está poniendo solo la mirada en la narrativa y sobre todo en la novela. Es decir, Claro. cuando se habla del auge de las autoras, raramente se habla de poetas, raramente se habla de dramaturgas o de ensayistas, no tienen los mismos reflectores y pueden tener una obra muy valiosa y muy potente, ¿no? Yo pienso que voces como la de María Baranda, de Elsa Cross, de Coral Bracho, de Teddy López Mills, también podrían tener una internacionalización, pero como no escriben novela, Claro. evidentemente que no se les ponen los mismos reflectores que sin duda merecen, ¿no? Y esta cuestión muy contemporánea, pues yo creo que se va a ir ajustando con el tiempo, se van a ir acomodando los nombres y esos nombres que luego se inflan y que no resisten un examen crítico van a pasar a un segundo espacio y van a instalarse de manera más cercana a las voces más valiosas. Es lo que yo espero porque hay autoras excelentes que creo que merecen tener más lectores y más atención crítica. Muchísimas gracias y ya leeré el libro y te Muchas llamo. gracias. Un abrazo. Muchas gracias, querida Mónica. Un gusto, como siempre, verte. Gracias.